Toma tu taza de café que continuamos con A Primera Hora. Estamos de vuelta con su espacio a Primera Hora. Gracias por mantener su sintonía en el día de hoy. Y como adelantamos antes de ir a la pausa, un invitado muy especial. Todos son especiales para nosotros, pero hoy un invitado muy especial, José Ricardo Taveras, abogado y político, exdiputado de la República Dominicana también. Exdirector de Migración. De Migración también. Y está aquí con nosotros en el día de hoy, a pesar de todo el tránsito, ¿verdad? Pero aquí está tempranito. Buenos días, a primera señor. hora. Bueno, el cariño, el afecto, el respeto me convoca. Yo no le voy a nadie a ningún lado a esta hora, pero ¿qué se va a hacer? ¿Verdad que sí? José Ricardo, yo voy a empezar por uno de los puntos que a nosotros nos tiene un poco confundidos. ¿Sabes que nosotros empezamos aquí el año pasado cuando se anunció la designación del comandante Lee Ballester con una meta de deportaciones semanales que eran 10,000, si no me equivoco? Usted me corrían si estoy equivocada. Y Trump acaba de llegar y tiene una meta muy inferior a la de República Dominicana, siendo Estados Unidos una de las potencias globales. Creo que son 3,000 a la semana. ¿Cómo puede ser esto que nosotros estemos por encima de Estados Unidos en niveles de deportación? ¿Y qué tan factible es que se pueda dar esto? Primero por ahí. Debiéramos comenzar por decir que en los Estados Unidos se está cuestionando como extremadamente maximalista la meta de los 3,000, a pesar de las grandes capacidades financieras y operativas que tiene el Estado norteamericano. Y eso me da pena decirlo, porque me gusta tener respeto por la figura presidencial, pero es el estilo del presidente, ser hiperbólico cuando habla de ciertas cosas. Por ejemplo, en materia del manejo de la política migratoria, estamos acostumbrados a eso. Ustedes no recuerdan la vez que él dijo que habían 12,000 soldados, 12,500 soldados desplegados en la frontera. El despliegue de 12,500 soldados es una cosa que se notaría a nivel mundial. O sea, si ustedes, el que ha ido a la frontera y el que no ha ido ha visto a través de la televisión, porque se hacen a cada rato reportajes y la prensa está muy atenta a la frontera, y se ve que las capacidades operativas por ejemplo, de los cuarteles, usted va a los cuarteles que hay en los diferentes puntos y no tienen más de 6 camas. Cuando tú desplazas 12,500 soldados, se supone que tú tienes campamentos móviles, con casas de campaña, y tú creas condiciones. ¿Cómo tú desayunas, comida y cena a 12,500 personas? ¿Cómo? Si por ahí incluso hasta salir a comerse el pueblo le dice a un añuga guardia con un maví, a veces tú no vas a encontrar ni un colmado. Entonces, hay una tendencia como a jugar con este tipo de temas, y lo penoso es que es la figura presidencial la que se involucra en este tipo de mentiras. Entonces, cuando tú ves que la figura presidencial dice vamos a deportar 10,000 por semana, sabiendo él probablemente. ¿No será que se lo llevan esa información? Quizá lo ignora, es su deseo, porque el presidente como que improntiza mucho a veces y él no cuida la imagen, su imagen presidencial, porque este tipo de cosas están a la luz de cualquier persona, del raciocinio de cualquier persona sensata. Entonces, cuando él tiene, bueno, quizá él tiene la aspiración de deportar 10,000, pero migración está haciendo de tripa corazón, dice un refrán, pero no tiene las capacidades operativas y financieras para poder cumplir con la meta. Entonces, pero además, si dependiera de mí, la gente le encanta culpar a los ministros, los funcionarios, las instituciones cuando hay fracaso en una política. Por ejemplo, migración ha sido históricamente juzgada con ese tema. Pero el fracaso es sistémico,
porque el fracaso tiene que ver mucho, porque esa política tiene mucho que ver con la voluntad presidencial. Entonces tú agarras y dice, por ejemplo, que migración de aporte 10.000. Bueno, pero tú le estás dando el presupuesto adecuado a migración. ¿Qué capacidades operativas ya se han preparado para tú poder decir que va a arrancar un operativo de esa magnitud? Fíjate que en los Estados Unidos Trump está pidiendo ayuda. Ahora mismo Marco Rubio acaba de conseguir que le habiliten una pista con facilidades físicas para que el Estado norteamericano se le concedió un espacio para repatriar, deportar a través de Panamá y hacer, vamos a decir, procesar las deportaciones a partir de un local, de unas facilidades que se le van a dar en Panamá, y usar una pista para esos fines, para de ahí ellos redistribuir los deportados. La logística para ese tipo de operativos, que además están sujetos al cumplimiento de condiciones de Estado de Derecho, porque no es a lo loco. Eso es una resolución que se hace deportado por deportado. Y tú no se pueden hacer masivas, tú tienes que hacer una resolución persona por persona. Entonces, ese tipo de cosas, ¿por qué van a usar a Panamá? ¿Por qué van a usar a Guantánamo? Si nosotros aquí nada más tenemos Jaina y que está colapsada. Entonces, hay que tener cuidado. ¿Qué están haciendo? Bueno, yo vi que Migración va a tener oficinas en todo el país. Me parece bien, porque el problema está diseminado por todos los 4 costados. Pero yo creo que esa no sería la primera salida, porque si quieres tener una nómina política, pues este tipo de cosas son las que lamentablemente ese tipo de anuncios desacreditan. Y si se hicieran a niveles con perfiles de tercera, cuarta o quinta categoría, yo no involucraría en eso ni siquiera al propio director de migración. Pero se hace al nivel presidencial. Entonces, ese es el contraste que lamentablemente estamos mirando. Y comenzando, para terminar y dar oportunidad que ustedes me pregunten, por el hecho de que están comenzando por el final. Tú no ganas nada con deportar 100.000 personas por mes. Si esas 100.000 personas llegan a la frontera y retornan, sí llegan. Porque también nosotros tenemos que saber que tenemos un fenómeno de corrupción cultural. Entonces, cuando digo esto, incluso hasta medio libero, entre comillas, a las autoridades, porque ya hay un fenómeno que hizo metástasis en la sociedad. Y cualquier incumbente tiene que vivir vigilando ese fenómeno. Y eso de que suelten un haitiano en el camino, eso es parte de un problema grave que nosotros tenemos como sociedad. Y todos retornan. Entonces, ¿qué estamos haciendo? No estamos multando empresas, que eso sería una gran política. Y tampoco estamos exhibiendo ningún tipo de logro, de evolución en el proceso de la seguridad fronteriza, que es lo clave. Sí. José Ricardo, 2 preguntas en ese mismo sentido. Primero, fuera de esta medida, ¿cómo tú ves el tema migratorio en general, es decir, en este momento? Y lo segundo es, ¿cuál sería el impacto real? Porque ahí hay defensores del tema de la población haitiana en el país, sobre todo con el tema económico. ¿Cuál sería alguna de las implicaciones reales en el tema económico? O si eso se puede llevar y llevándose mancomunadamente, como en otros países, intentar cumplir eso. ¿Qué tan devastador sería, como algunos han dicho, para la economía nacional el sacar realmente a los ilegales? Bueno, los intereses y el manejo de, vamos a decir, de relaciones públicas de los intereses para la preservación de situaciones de facto que a veces les benefician, recurren, como es normal, cuando tú no quieres que una cosa pague. Yo soy abogado. ¿Qué tú haces? Destacar las cosas que tú entiendes que son positivas de lo que tú quieres preservar. Entonces, el cuco, si nos quedamos sin mano de obra, se va a caer el mundo, porque
se va a caer la construcción, se va a caer la agricultura, se va a caer todo. Entonces, yo a ese tipo de manifestaciones, yo le expreso, bueno, pero vamos a dejar que la ley opere, porque la ley tiene respuestas a todo eso. Si tú tienes, por ejemplo, una necesidad de mano de obra haitiana, la ley dice, el Código de Trabajo lo dice, que es un 80-20. Sí. Pero el mismo Código de Trabajo establece que cuando no hubieran condiciones para lograr esa meta del 80-20, hay un mecanismo facilísimo de naturaleza administrativa mediante el cual se le pide Al Ministerio de Trabajo. Al Ministerio de Trabajo para que, por ejemplo, si es un 60-40, pues se haga con un 60-40 y no establece topes. No, perdóname ahí, inclusive mayor. Si tú no encuentras dominicano y lo solicita al Ministerio de Trabajo, el 100% se lo notifica al Ministerio de Trabajo a través de una comunicación administrativa. Exactamente. Entonces, ¿qué ocurre? El problema es que nadie quiere. O sea, nosotros somos una cultura de que nos gusta el mango bajito. Y los intereses de este país les gusta el mango bajito. O sea, nadie quiere, por ejemplo, tener... cuando a mí me tocó trabajar en el Estado, en este tema, yo me reuní, por ejemplo, con un empresario que tenía el negocio aquí le servía a la embajada americana haciendo la captura de huellas. Y yo le dije, ven acá, ¿tú te atreverías a replicar ese modelo en Puerto Príncipe, Juana Méndez y 2 o 3 puntos en Haití? Para nosotros, porque en la medida que la aplicación de la ley avance, va a ser necesario hacer las capturas de información, biometría, etcétera, en Haití. Y él me dijo, yo lo hago. Digo, obviamente, yo estoy viendo tu expertise, ¿verdad? Y la acreditación. Pero yo creo que tú sabes que te vas a someter eventualmente a una competencia, pero lo que yo quería ver es la factibilidad. Me dice, perfecto, factible totalmente. Entonces, yo te puedo decir, yo tuve la experiencia, y lo digo siempre, desgraciadamente, con 2 empresas extranjeras. La primera fue el Ingenio Barahona, que llegó a hacer 2 zafras y llegó a documentar el 96% de sus empleados haitianos. Que se buscaron en Haití, ingresaron con visado de trabajador temporero, se les otorgó en el mismo ingenio su carnet, o sea, el proceso se canalizó a través de la empresa. Se llegaron y se iban y se le entregaban su carnet, se recibían, se ingresaban legalmente con la visa de trabajador temporero, llegaban a trabajar y antes del mes ya tenían su carnet en la mano. Incluso muchos iban a Haití y volvían a ver su familia sin problema. Nos pasó también en el área de banano con una empresa que se llama Quinta Pasadena, con la característica de las 2 empresas extranjeras. Entonces, ¿por qué? Porque esos extranjeros no querían verse en incumplimiento de ley porque había una actitud firme con ese tema. Pero los dominicanos lo que hacían era que se iban a Palacio, como tienen acceso, y entonces a decir que se iba a caer el mundo. Y sin embargo, esas empresas operaron de lo más bien y no tenían ni que salir. Lo que venían eran personal del Departamento de Recursos Humanos que se reunían con un personal de migración y resolvían el tema. Entonces, aquí hay una cultura que si el Estado la autoridad no se ejerce con la adecuada consistencia, no la vamos a vencer. No la vamos a vencer porque es que todo el mundo quiere. ¿Qué es lo que quieren? Esa presencia que sea masiva, que sea ilegal, que sea indocumentada. Porque esa presencia es la que deprime el mercado laboral y la que genera, porque el mercado laboral, esto es economía. Si tú tienes esa presencia aquí, entonces ¿qué pasa con la con el salario?
se te deprime a nivel general y por eso es que ustedes ven que el Banco Mundial o centros de pensamiento vinculados al Banco Mundial dicen que aquí se pagan salarios a nivel de 1990. Hoy, probablemente ya está, con el fenómeno de la inflación, la depreciación de la moneda, probablemente estemos más atrás ya. Entonces, ese es el tipo de sociedad que nosotros queremos. La Dirección General de Impuestos Internos, y lo voy a decir donde quiera que yo vaya, tiene una resolución que les reconoce presentar como gasto nómina de extranjeros sin ningún tipo de papel. Si ellos emplean 100 y dicen que fueron 200, el impuesto interno no está en condiciones de decir, porque esa gente no paga seguridad social. Entonces, cuando el dominicano va con su cédula, tiene que pagar seguridad social. Entonces, ¿cuál es el resultado? Que el dominicano resulta discriminado en su propio mercado laboral. Y cuando tú sales en una situación de esa naturaleza, a procurar que el dominicano te trabaje, no te va a trabajar en las condiciones en que trabaja el haitiano. Ni tampoco va a tener el empresario el beneficio de la economía o de una parte, porque tengo que ser honesto, porque se liquidan, pero de una gran parte, yo diría la mayor parte, de los costos de formalización de un trabajador. Claro. Esa es la situación que lamentablemente tenemos. Si se opera legalmente y se siguen haciendo las políticas que deben hacerse, ¿sabe qué va a pasar? Que no va a faltar mano de obra. Lo que va es a costar lo mismo que cuesta un dominicano. Van a tener que venir con pasaporte, van a tener que venir con antecedentes penales. Entonces, van a tener que pagar seguridad social. Van a tener que pagar seguridad social, pero no quieras tú saber la lucha que me dio a mí, que esa seguridad social, que es parte del problema, porque la gente ve nada más en la política, que migración, que los gobiernos. Sí, la política, el poder ha sido genuflexo con este problema. Pero quien más lo instiga, ustedes ven, ahora mismo no vamos a tener presión extranjera. La que viene de parte de los Estados Unidos, que es la que más gravita, no va a estar. Eso desapareció con esta administración. Ahora ustedes van a seguir viendo el problema. ¿Por qué? Porque los americanos son parte del problema y presionan. Y el poder extranjero sí gravita, pero también los intereses locales son superpoderosos para el mantenimiento del desorden. ¿Cuál considera que debe ser, hasta cierto punto, medidas inmediatas que se puedan tomar en el tema migratorio? Y a eso añadirle el debate que surgió ayer durante la semanal, cuando se le preguntaba al presidente sobre si los extranjeros iban a pagar el servicio o por usar los servicios de salud de manera concreta. Uno de los titulares decía que se estaba desarrollando un plan para que las parturientas haitianas pagaran por el servicio o para no atender en el caso de que fueran las parturientas en condición de irregularidad. Fíjate, en cualquier país del mundo hay un tema de, vamos a decir, de humanismo cristiano, de solidaridad, de respeto por la vida, por la dignidad de la persona, que cuando tú tienes una persona en una situación de emergencia clínica pueda ser atendida. Porque aquí se manipula con el tema de las parturientas, diciendo, hay una mujer pariendo y no la pueden. No, es que no es eso. Que por primera vez en la vida las haitianas están teniendo una vigilancia del embarazo durante todo ese tiempo, que tiene un costo enorme. Entonces, una mujer grávida no es una mujer enferma, ni está en una situación de emergencia, que son cosas que hay que distinguir. Ya le tocó parir, bueno, le tocó parir, bueno, ya hay una situación que tú debes atender en el momento, pero la ley dice lo que hay que hacer con eso. Se supone
que automáticamente se produce el parto, conforme a la ley, la dirección, el Ministerio de Salud Pública debe informar a la Dirección General de Migración que en tal hospital tiene una ciudadana que está indocumentada, que es extranjera. Se supone. Bueno, eso es lo que la ley manda. Y entonces, entre Salud Pública y Migración tienen que proceder a hacer el protocolo correspondiente y con ¿Cuál toda sería la ese cortesía protocolo? del mundo llevar la haitiana con el haitianito a la frontera para que se vayan para su país. Pero eso no pasa aquí. Claro que no pasa, porque no hay con qué capacidad financiera o operativa lo puede hacer Migración Pero- si no coopera. Yo tuve... Pero te lo voy a poner con un ejemplo más simple, José Ricardo. Una menor de edad embarazada llega a un hospital. ¿Tú has visto que un director de un hospital llame a un ministerio público? Pues si aquí hay una menor embarazada, ¿de quién? Porque es ilegal que esté embarazada una menor. No, porque... Eso no existe porque no existe ni la... legalmente se supone que tú tienes que cada vez que un ciudadano Incumple. ve una irregularidad. una violación a la ley, está en el deber de informarla. Pero claro que el mismo Estado no lo hace. Entonces, la pregunta en esencia y la parte más importante de la pregunta es ¿qué se puede hacer? ¿Por dónde hay que comenzar? Aplicar la ley. La primera gran medida es garantizar que la frontera sea efectiva. Porque tú no ganas nada con desplegar ningún tipo de política cuando tú sabes que tienes una puerta giratoria. Pero efectiva tú hablas no solamente con el tema de que... No que la blinden. Pero Eso- y el dominicano que cobra el peaje y el negocio que hay, pues tú has visto todas las Eso veces... va a estar hasta el día Ajá. que un presidente de la República reúna a los 4 jefes de Estado Mayor y al ministro de la Fuerza Armada, al director de Migración y al Consejo de Seguridad en general, y le diga, especialmente a las Fuerzas Armadas, que son las constitucionalmente responsables de la seguridad de las Fuerzas Armadas, voy a querer una frontera segura. Por ahí no me puede cruzar un mosquito de Haití para acá, ni de aquí para allá, si no se cumple con los requisitos legales. Si yo veo que en 15 días me siguen entrando haitianos, Cancelado todo. entonces voy a estar relevando los jefes de Estado Mayor hasta que encuentre el liderazgo con las condiciones para... Yo lo veo bueno. Eso. Está bueno eso. Yo lo haría. Eso está muy bueno, ¿eh? Pero Esa yo lo haría. es Eso la es lo primero respuesta. que yo haría como presidente. Esa es la respuesta a ese tema de la frontera. Es Es que o óyeme, múltiples. es que los guardias tienen su peaje. Y porque yo hablé del fenómeno de corrupción cultural que nos impacta a nosotros. Ahí puede llegar el presidente más serio del mundo y va a tener que bregar, el incumbente más serio del mundo va a tener que bregar con ese tema, porque la microcorrupción es grave en el país, grave, porque el tema hizo metástasis. Porque yo diría que llega un momento en que se habla tanto de la corrupción y tan irresponsablemente, porque también hay que ser consciente de que los intereses a veces para arrodillar a los funcionarios los tratan de embarrar. Ajá, Y dime tú que si yo conozco situaciones de ese tipo, porque las tuve que manejar. Porque a mí una vez una persona se me acercó, mira, te van a crucificar, van a buscar a Nuria, que yo que digo, no me digas. Pues díganle que hagan un pool con Nuria, con Alicia, con todita, que yo voy a estar aquí esperando, que yo voy a dar respuesta. Claro que tú sí. sabes, pasó, no pasó. ¿Tú sabes por qué? Porque hasta insistencia yo dije, ven acá, búsquenme el expediente de tal empresa. Bueno. El dueño preso, el hijo preso, por mafioso. Digo, aquí no va a pasar esa empresa. ¿Por qué están presos? Porque simplemente tienen antecedentes con prácticas desleales y mafiosas en cuestiones de licitaciones. Y están presos. Mira, publicado por el New York Times. O sea,
Entonces, tú te fijas que, pero no todo el mundo tiene como el cuidado de vacunarse frente a ese tipo de cosas. Yo me cuidé mucho de eso. Entonces, ¿qué pasa? Aquí se habla de la corrupción de manera irresponsable y eso va permeando en las capas sociales bajas, va creyéndose que es verdad que todo el mundo es corrupto y hay corrupción, siempre la va a haber, porque la corrupción no es del partido X, del partido Y, la corrupción es parte de la miseria humana y es algo con lo que hay que estar luchando todo el tiempo. Aquí jugamos a deteriorar las instituciones, a deteriorar los paradigmas de una manera muy alegre y a ver en todo un proceso de corrupción, a presumirlo, y eso va bajando a las capas sociales bajas y se genera esto que nosotros tenemos, la microcorrupción, que ya es gravísima. Entonces tú tienes, ¿qué hacer? Bueno, tenemos que controlar eso. Si eso pasa de una reunión como la que yo he sugerido, ustedes pueden escribir, porque los militares son una de las partes más graves del problema de la corrupción y de la microcorrupción. Pero son, yo diría, que la primera que más fácil se puede arreglar. Y tiene un militar migración ahora ahí. Sí, una persona muy competente y muy capacitada y muy operativo, pero es lo que te digo, el tema es sistémico. Ahora, hay una duda que yo tengo, José Ricardo, por un tema que aquí se ha abordado mucho. En Estados Unidos, parte de la campaña contra los migrantes es que le están quitando la posición a los estadounidenses, posiciones de trabajo. Pero están los migrantes o los dominicanos en la disposición de abordar, de acaparar las posiciones que actualmente son destinadas o son desarrolladas por haitianos. O sea, ponte que no solamente sea haitiano, hay venezolanos, hay colombianos aquí que están haciendo labores que tú parado en una calle vendiendo paletas o chocolate o galletas, pero tú tienes haitianos en la construcción, que tal vez es el sector más amplio. Tú tienes haitianos en la agricultura, tú tienes haitianos en conserjería, en seguridad, en limpieza, en todo. En taxis. En taxi, en fruta, etcétera. Tú has visto, son muy pocos dominicanos que tienen un puesto de fruto, que andan en la calle. Ahora ya el tema del tránsito con los motores ahora se va a recrudecer porque los haitianos exacto. andan Entonces, a dos manos sí. Y son 10,000 veces más agresivos que los nuestros. Pero pregunto yo, ¿está el dominicano en la disposición de cubrir esas plazas que actualmente las hacen los haitianos? Y te voy a poner un solo ejemplo. Enfrente de mi oficina, ahora mismo están haciendo un edificio. Y hace unos días estaba lloviendo recrudecidamente. Yo salgo, un pedacito que salgo, y veo que vuelve y cae el aguacero. Y yo, miércoles, me tengo que mover, no sé qué hago. Pero al frente de mí me quedo mirando cómo están los haitianos, sacando y metiendo varilla y buscando. Y yo digo, eso lo haría un dominicano. Me quedé con eso. Bajo este aguacero, el dominicano estuviera haciéndolo. ¿Qué respuesta tú le tienes a eso? Mira, yo escuché una anécdota del presidente Cáceres, que para mí ha sido el mejor presidente que ha tenido el país. A la gente le gusta buscar muchos fenómenos recientes. El presidente Cáceres iba a aprobar la ley de usura y su suegro prestaba. Y él lo llamó y le dijo, no, fulano, yo quiero que usted recoja el dinerito que tiene por ahí porque yo sé que usted presta. Y la ley entra por casa. Si usted, una vez la ley esté aprobada, si usted sigue en eso, la primera persona que va a ser emplazada es usted. Pues el viejo terminó cayendo preso. Entonces, pensó que su amigo no lo iba a hacer. y la primera dama mandándole comida escondido del presidente porque que tenía que comer. Entonces, una vez te voy a hacer, siguiendo ese patrón, yo le dije a un amigo muy querido, digo, mucha gente sabe que tú y yo somos muy buenos amigos y tú eres un gran constructor. Si tú, cuando esto comience a funcionar, yo tengo que obligatoriamente emplazarte. Te estoy avisando con tiempo. Tenía 1.600, 1.700 empleados. Y todas las facilidades, igual que se le van a dar a todo el mundo. Y me dice, pero es que va a ser imposible. ¿Cómo yo cumplo con eso? Digo, ¿cuántos haitianos tú personalmente a contratar? Dice, ni uno, porque yo no soy el que contrato a haitianos. Digo, ¿quiénes son con los que contrata?
no son los maestros de constructores. Sí, digo, bueno, ese para comenzar. Es el que va a estar preso. Culturalmente es un trabajador informal. Entonces, ese trabajador te trae los haitianos porque él no quiere pagar seguridad social, no tiene cultura de llevar una contabilidad, de pagar impuestos, lo que quiere es vivir tumbando el más mínimo chele que pueda, mantenerse al margen de la formalidad. Entonces, si tú le dices a ese maestro constructor, tráeme dominicano porque yo no quiero problemas, ¿qué va a pasar? Bueno, como antes de los 3 meses me dijo, tengo ya 800 dominicanos trabajando. O sea, fíjate qué cambio. Simplemente yo siempre pongo, y a Conrado Asensio donde esté, un abrazo. Y el Palacio de Justicia de Santiago, que es probablemente la segunda obra más grande en metro cuadrado a nivel, después del Palacio Nacional, se hizo sin un solo haitiano. Pero el ingeniero le decía a los maestros constructores, no acepto haitianos. O sea, y no es que no se acepten haitianos, porque fíjate que te está hablando una persona que decía que si necesitamos extranjeros, prefiero que hagamos una opción preferencial por los haitianos, pero por el libro. Por el libro. Entonces, mientras la situación sea reenviar la aplicación de la ley, vamos a estar en un desorden. Entonces, es un tema de que hay una voluntad política superior que imponga esa determinación. Y eso es lo que el pueblo tiene que ver, cómo empodera un liderazgo en capacidad de hacer eso y que no se le flojen las piernas frente a los intereses. Porque a la larga los intereses se van a ver beneficiados, porque del orden todos nos beneficiamos. Ahora, también del desorden hay gente que saca partidas. Totalmente. Entonces, eso es lo que está pasando entre nosotros. Y lo que pasa en Haití, de ese desorden, es que hay mucha gente lucrándose. El precio es, porque, mira, cuando murió el señor Cisneros, que yo escribí algo, digo, no lo llegué a conocer, una persona muy poderosa en su país. Y yo le escribí algo más que a él, diciéndole a los ricos de este país. Digo, miren qué grande este hombre, y miren qué poderoso y qué fortuna y qué influencia llegó a ser un poder en la región. Claro. En la región. En esa crisis política del 78 que hubo aquí, mucha gente hablando disparate, ese señor jugó un papel determinante. Incluso en la salida de los 5 senadores que le dieron a Balaguer, que la gente anda creyendo que fue algo que se manejó aquí. Eso fue algo de otro nivel. Y él fue una de las piezas clave. Y el embajador informal de Carlos Andrés Pérez en el manejo de esa crisis. O sea, eso le indica a ustedes la magnitud. A pesar de eso, súper rico y todo lo que tú quieras, murió en el exilio. Entonces, estos dominicanos que son tan importantes aquí, por mucho dinero que tengan, cuando vayan a otro lugar, van a ser extranjeros. Las raíces, los poderes, el reconocimiento, su dinastía, sus virtudes dinásticas se pierden cuando se desarraiguen. Si aquí no hacemos algo, porque obviamente, ¿cuál va a ser la conclusión de este proceso? Haití está hundido y se va a seguir hundiendo, porque no se está haciendo absolutamente nada. Entonces, si tú estás viendo que van hacia el abismo, que esa nación está montada sobre un socavón que está destinado a vivir de socavón en socavón, que cada vez más profunda, y que nosotros vamos en la misma línea, y que ya nosotros estamos gastando casi el 40% de nuestro presupuesto de salud en esa gente, en la educación, en todo. Y estamos perdiendo también el espacio laboral de nuestros ciudadanos. ¿Dónde va a terminar esto? En un baño de sangre y eventualmente convirtiéndonos a nosotros en una experiencia similar a la haitiana. Sí, don José Ricardo. Interesante. Sumamente interesante. Lamentablemente por cuestiones de tiempo se nos agota esto, pero creo que debería venir de manera constante aquí, aunque no sea, aunque sabemos que usted tiene... Le corre a los tapones. Le corre a los tapones, pero que esté aquí
de manera constante aquí con Gracias, nosotros. Ricardo. Pregúntenle a Marcia el trabajo que le di. Agradecer a... Pero uno a veces tiene que hacer el Tiene que hacer sacrificio el por los amigos. Así Claro pues. que sí. Agradecer a José Ricardo Taveras, abogado, político, exdirector de Migración, por haber estado aquí con nosotros, dándonos una visión tan general y también hablando del punto de vista de la experiencia. A ustedes mañana a partir de las 6 de la mañana con este su espacio a primera hora. Bye bye.